Buenas noches, América. Trump se está quedando solo con su idea de construir el muro y su administración hoy suavizó las expectativas. En los últimos días el presidente ha asegurado que estaría orgulloso de paralizar la administración si no consigue los fondos para el muro. Le pide a los demócratas 5.000 millones para comenzarlo. 5.000 millones que deberían incluirse en un acuerdo que evite el cierre de la administración federal este próximo viernes, cuando se acabarán los fondos que la financian. El problema de Trump es que ni los demócratas están por la labor, ni tampoco los republicanos. La oposición le ha ofrecido 1.300 millones de dólares para seguridad fronteriza que no se pueden utilizar para el muro. Los republicanos rechazan también la idea porque les preocupa el déficit y quieren recortar gastos federales. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, dijo hoy que hay otras formas de financiarlo y no quieren paralizar el gobierno por falta de acuerdo, sino asegurar la frontera, una manera más o menos elegante de salir del problema. Trump se ha empecinado con una propuesta electoral que sonó muy bien como lema de campaña, pero que ni era ni es realista. Y además, él mismo se complicó la existencia al decir que lo pagaría México, lo cual no solo no va a pasar, sino que tampoco cuenta con los recursos propios que esperaba obtener del Congreso. Haría bien el mandatario de rebajar las expectativas que él mismo creó. La pre-campaña del 2020 ya ha comenzado y el control de la Cámara a partir de enero estará en manos de los demócratas. El muro que hace 2 años lo llevó a la Casa Blanca puede acabar siendo, en 2 años, la barrera que le impida su reelección. Paradojas de la vida. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias, para algunas notas al pie de página de la actualidad. Noticias como estas que nos han llamado hoy la atención. Saben, lo hemos explicado en el informativo, que hoy le tenían que dar la sentencia a quien fuera asesor de seguridad nacional en la Casa Blanca, a Michael Flynn. Flynn es un general retirado que trabajó con la campaña de Donald Trump y luego como asesor de seguridad nacional y tuvo que dimitir por mentirle al vicepresidente y a otros altos funcionarios de la Casa Blanca por sus contactos con el entorno ruso, particularmente con quien era embajador ruso en Washington. Pues bien, luego el FBI le investigó y mintió en sus declaraciones al FBI y él lo ha reconocido. Hoy ha ido a la corte para responder por esas mentiras que son un crimen federal. Lo que nos ha llamado la atención, y por eso lo queremos resaltar, es el tono con el que le ha hablado el juez en esa interlocución, en esa conversación que ha mantenido la justicia con los presentes en la sala y particularmente con Flynn. Y estas son algunas de las frases que ha recogido uno de los periodistas del Huffington Post, que es un medio de comunicación en Estados Unidos, el periodista Ryan Reilly, que está especializado en información judicial. Este crimen es muy serio. En la Casa Blanca, en el ala oeste, es una ofensa muy seria. No puede minimizar eso. Podría decirse que usted vendió a su país. No le oculto mi disgusto, mi desprecio por este delito. Duras palabras del juez a Michael Flynn, el ex general retirado que hoy tenía que escuchar su sentencia y que precisamente el juez ha pospuesto hasta el próximo mes de marzo para permitir que continúe colaborando, para que no tenga incentivos para dejar de colaborar con la investigación que está llevando a cabo el FBI. Recordemos que el general Flynn, en la convención republicana, abogó por encarcelar a Hillary Clinton. Y hoy él puede enfrentar pena de prisión, le ha recordado el juez, a pesar del acuerdo que tiene con los fiscales. Más cosas. El Comité de Inteligencia del Senado ha publicado 2 informes que abundan sobre la injerencia rusa. Nos ha gustado traer esta noticia a este programa para mostrarles ejemplos. Hemos escogido 4, que son los que ha reseñado, entre otros, el rotativo The New York Times. 4 ejemplos que muestran cómo es la estrategia de esa injerencia rusa cuando se habla de injerencia rusa. Ejemplos como estos. Como la imagen de este veterano que en el texto se contrapone a los beneficios que reciben los refugiados. Y es que la injerencia rusa muchas veces lo que ha buscado es dividir a la sociedad
con temas polémicos. En este caso, los veteranos y la atención que reciben con los refugiados y la atención que reciben. El mensaje se compartió en Facebook y fue repetido, compartido más de 600.000 veces. Otro tema polémico, el de la fe, con este mensaje en Instagram, que fue compartido más de 80.000 veces. 80.000 personas le dieron like, entre los creyentes y los no creyentes. O este otro mensaje que está difundido por una cuenta que se hace llamar Blacktivist, que juega con el nombre de activista negro en Facebook. Fue compartido más de 500.000 de veces y en la que se ve a varios policías sujetando a un individuo de color, un individuo afroamericano. Incluso uno de los policías le da golpes para reivindicar los derechos y protestar por el trato que recibe la comunidad afroamericana por parte de algunos policías. Lo interesante es que inmediatamente después de este mensaje se compartían otros mensajes en los que se ponía de relieve que Hillary Clinton era hostil con la comunidad afroamericana. O como esta otra combinación de imágenes que fueron compartidas en diversas plataformas en las que se ven imágenes de afroamericanos y se recuerda que en Estados Unidos, como se ve en la primera, no siempre se les ha querido. En la segunda, a Eric Garner, uno de los afroamericanos que murió a manos de la policía, y en el último caso, dentro de la presunta campaña de la vida de los afroamericanos, la vida de los negros en Estados Unidos importa, Black Matters US, se recuerda que no hay que creerse a los medios de comunicación, insistiendo en la división racial para crear esa desafección por parte de la comunidad afroamericana que habitualmente vota demócrata para que no fueran a votar. Saludamos a Jorge Silva, él es portavoz de Latino Victory Project, trabajó en la campaña de Hillary Clinton en el año 2016. Señor Silva, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hemos visto algunos ejemplos de división. ¿Identificaron ustedes en la campaña de Hillary Clinton mensajes como estos para desincentivar el voto latino? Bienvenido. Sí, definitivamente durante el 2016 lo vimos en las redes sociales. Vimos que se enfocaban estos intentos en estos latinos jóvenes que habían sido simpatizantes de Bernie Sanders, donde había campañas para hacerlos a ellos no votar por Hillary Clinton y en lugar de eso votar por Jill Stein o ni siquiera votar en la campaña presidencial. Lo vimos con mensajes directos y muy sofisticados yendo hacia esta comunidad joven de latinos que eran simpatizantes de Bernie Sanders. Y sí, lo vimos con los latinos y también lo vimos con los afroamericanos. ¿Nos puede compartir algunos ejemplos de mensajes de esa presunta campaña de injerencia para desincentivar o afectar el voto latino? Bueno, los ejemplos que vimos y también los que fueron señalados en este reporte también fueron efectos o fueron comerciales o fueron intentos de dividir a la comunidad mexicoamericana, de incentivar que los mexicoamericanos se sintieran discriminados y dejados a un lado por el Partido Demócrata o por la campaña de Hillary Clinton. Vimos que trataban de incentivar la desilusión del Partido Demócrata, la desilusión del presidente Barack Obama y que no podían confiar con las palabras y las promesas de Hillary Clinton. Y como te lo dije, lo que vimos fue estos intentos o esta campaña enfocada en estos jóvenes millennials que habían, latinos millennials que habían apoyado durante la primaria a Bernie Sanders, y donde los intentos fueron desde decirles que Hillary Clinton había sido la apoyante del golpe de Estado en Honduras, hasta decirles que Hillary Clinton era parte de una empresa que se beneficiaba de deportaciones de inmigrantes indocumentados, lo cual era totalmente falso. ¿Y cree usted que esas campañas fueron exitosas? Bueno, si vemos exactamente estos intentos enfocados en estos grupos que habían sido identificados ya por el gobierno de Rusia como grupos vulnerables que podían
no salir a votar o podían cambiar su voto. Y vemos la diferencia en Wisconsin, en Michigan, en Pensilvania y en otros estados, por la diferencia por la cual Donald Trump ganó esos estados y la diferencia por las personas que votaron por Jill Stein o votaron por los partidos terceros. Estas personas que votaron por partidos terceros pudieron haber sido la diferencia por Hillary Clinton o si no hubieran votado por un partido tercero o si no se hubieran quedado en su casa no votando en Pensilvania o en otros estados como en Carolina del Norte. Lo que vemos es que estos intentos tuvieron un efecto. No podemos determinar que esto fue la clave única por la cual Donald Trump ganó la elección, pero definitivamente contribuyó al efecto de que menos gente saliera a votar y que personas que no estaban convencidas o que simplemente no estuvieron involucradas tanto en la campaña, que votaran por un tercer partido. La opinión de Jorge Silva, portavoz de Latino Victory Project y portavoz también de la campaña de Hillary Clinton en el 2016 para los medios latinos. Gracias, señor Silva, por haber estado con nosotros. En las últimas horas se han dado pasos, y cambiamos de asunto, en Estados Unidos para evitar el cierre de la administración este próximo viernes, cuando concluye el tiempo en el que está asegurado el financiamiento de esa administración. La Casa Blanca ha dicho que no quiere cerrar la administración, lo que quiere es asegurar la frontera. Miren los datos que tenemos del Comité de Apropiaciones del Senado. Dicen que si se cierra la administración, para que tengamos perspectiva de lo que significa esto, más de 400.000 trabajadores, funcionarios, se van a quedar sin paga. Entre ellos están miembros del Departamento de Seguridad Nacional, que van a tener que trabajar sin poder cobrar, o funcionarios de aduanas, o bomberos. Estos son los trabajadores que tienen que seguir haciendo su trabajo y no van a cobrar. Hay otros 300.000, 380.000 que van a ser suspendidos. Entre ellos están los del Departamento de Comercio, Parques Naturales o Monumentos Federales, que van a cerrar, o el Departamento de Transporte, Navidad, mucha gente que viaja, eso tendrá un impacto también en los ciudadanos. Y de los 15 departamentos federales, 9 van a tener que cerrar, además de cientos de agencias federales. Datos para comprender el alcance, el impacto de lo que supondría el cierre de la administración si no se ponen de acuerdo antes del próximo viernes para extender la financiación de esa administración federal. Una última noticia, que nos ha revelado la agencia de información rusa TASS. Y es que, de acuerdo a esa información, el Kremlin, junto con el gobierno de Venezuela, se han puesto de acuerdo para permitir que Rusia tenga una base militar en el Caribe, en la isla de La Orquila. Ahí hay una pequeña base, como han visto en los informativos, con una pista aérea de aterrizaje y despegue que podría ser utilizada por los rusos. Vamos a saludar a Juan Carlos Hidalgo, él es analista del Instituto Cato. Señor Hidalgo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Qué significa este anuncio del gobierno de Rusia de poder abrir esa base militar en el Caribe? Habrá que ver si se materializa. En el pasado Rusia ha hecho anuncios similares de reactivar bases militares en Cuba, de construir reactores nucleares en Venezuela, y no se ha materializado. Lo cierto es que Vladimir Putin tiene interés en reasumir ese rol de potencia geopolítica, no solo alrededor de los intereses que Rusia ha tenido históricamente en Europa, sino alrededor del mundo. Claramente la intención es incomodar a Estados Unidos, crear un frente de fricción con Estados Unidos, y en este caso el hecho de que Venezuela esté tan necesitado de dinero ha facilitado este entendimiento entre el régimen de Caracas y el de Moscú. ¿Y qué motivación tiene Venezuela? Usted mencionaba el aporte económico, pero ¿es solo económico lo que mueve a Venezuela a permitir esa instalación militar? Bueno, sabemos que Venezuela es un país, un régimen antiestadounidense desde que llegó el chavismo al poder. Muy probablemente haya un quid pro quo. Ha habido una inyección de dinero por parte de Rusia en Venezuela en los últimos años, a diferencia de China, que más bien ya China ha dejado de darle dinero a Venezuela porque sabe que es plata perdida. En este caso,
Rusia ha estado inyectándole dinero y la pregunta es qué saca Rusia a cambio. Claramente hay algunos intereses energéticos de por medio, pero sin duda alguna Rusia se mueve por criterios más de estrategia geopolítica que China en este caso. Como dijo el senador Marco Rubio, esa presencia militar podría suponer una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Está usted de acuerdo en que esa base militar es una amenaza para la seguridad nacional de la Unión Americana? Bueno, claramente es un desafío para la seguridad nacional de Estados Unidos. Habría que ver qué tipo de base militar y cuáles van a ser las capacidades que tengan esta base militar en el Caribe. Lo cierto es que la amenaza rusa sobre Estados Unidos es más inmediata. Ya vemos el tema de la interferencia que están teniendo en los procesos electorales de este país. No creo que una base a miles de kilómetros de la costa estadounidense vaya a generar una mayor amenaza a la seguridad nacional de lo que ya está teniendo la interferencia rusa en materia de intervención en los procesos electorales de Estados Unidos. La opinión de Juan Carlos Hidalgo, analista del Instituto Cato aquí en Washington. Gracias, señor Hidalgo. Datos para tener contexto. Rusia quiere esa base militar, Venezuela dice que se lo permite. Estados Unidos y la OTAN en el mundo tienen más de 700 bases militares. En América Latina hay unas 50. Panamá es el país que más tiene, 12, seguido de Colombia con 8 y la Guyana Francesa 3 y Honduras 3. Y así hasta esas 50. Porque a veces es bueno tener la perspectiva. Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para la entrevista en nuestro Poder Latino de hoy. Lo vamos a hacer sobre economía, pero lo vamos a entender bien. Mañana vamos a saber si la Reserva Federal va a aumentar los tipos de interés. El presidente Donald Trump ha dicho que eso sería un error y algunos analistas insisten en que estamos a puertas de una crisis económica. Pero los datos económicos en Estados Unidos van bien. Hemos invitado al profesor de Columbia, quien fue además economista jefe para América Latina del Banco Mundial durante 10 años, el señor Augusto de la Torre. Señor Augusto de la Torre, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Un gran placer estar acá. ¿Qué está pasando? Bueno, la Reserva Federal de los Estados Unidos está en su cónclave y mañana sabremos si es que prosiguen con el proceso de normalización de las tasas de interés. El consenso es que... Cuando dice normalización se refiere a subirlas. Sí. Porque acuérdate que hemos estado 10 años en el mundo con tasas de interés anormalmente bajas, pegadas al piso. Ellos históricamente sin precedente o con pocos precedentes en historia. Y todos los economistas esperábamos que tarde o temprano las tasas de interés internacionales se normalicen. Estados Unidos va a la cabeza, el Banco Central Europeo vendrá después, pero eventualmente el mundo entrará en tasas de interés normales que tienden a estar en torno a 3% en términos reales. O sea, si le quitas la inflación, la tasa de interés tiende a estar en torno a 3% en términos reales en el largo plazo. Esa normalización, sin embargo, no está exenta de accidentes y de turbulencias y de angustias. Entonces estamos viviendo esa transición. El consenso es que mañana subirán las tasas de interés en unos 25 puntos básicos, pero hay mucho debate de qué va a pasar con las tasas de interés en Estados Unidos, en particular en el 2019. Y esto se debe a recientes declaraciones del chairman Powell, que ha indicado que no hay una trayectoria predeterminada para la tasa de interés. Hoy las tasas de interés en Estados Unidos están entre el 2 y el 2,25%. La tasa de interés de referencia para la política monetaria, sí. Y usted decía que lo normal es que estén al 3 en términos reales porque hay que descontar la inflación. Claro. O sea, hoy están por debajo de lo que tendrían que estar. Por debajo de lo que uno espera que estén, porque la tasa de interés es la variable que te une el presente con el futuro. Entonces, de alguna manera, cuando la tasa de interés está baja, esa conexión entre la inversión hoy y el consumo mañana se distorsiona. Entonces, en general, al mundo le haría bien tener tasas de interés más normales para incluso organizar mejor el mercado de inversión. Pero la trayectoria hacia la normalización obviamente está causando dolores de cabeza. Y entonces, cuando están por debajo de lo que se espera, en términos de restarle la inflación, y usted ha hablado de alrededor de un 3%, lo que buscan las autoridades monetarias es que la gente, en vez de tener el dinero en el banco, donde pierde
poder adquisitivo, lo ponga en inversión, compre bienes o invierta. ¿Ese es el objetivo para dinamizar la economía? Desde el punto de vista de la política monetaria, la variable más importante es saber qué está pasando con la inflación. Si se empiezan a sentir presiones inflacionarias, el Fed de los Estados Unidos va a tener que subir la tasa de interés para que no se dispare la inflación. Los bancos centrales se preocupan de la inflación, pero la tasa de interés real es una tasa que equilibra el ahorro con la inversión. Y entonces hay como que dos mercados, uno monetario, en el que el Fed va a actuar dependiendo de eso, lo que está pasando con la inflación, y otro mercado más amplio, que es el mercado de inversión y de ahorro, en el cual una tasa de interés más normal nos ayudaría en el largo plazo. Vemos los datos económicos en Estados Unidos, crecimiento como no se había visto en décadas, creación de empleo muy positiva, con una tendencia que viene ya de años, pero que ha continuado positivamente con la política de este gobierno. Desde el año 69 el desempleo está a nivel bajísimo, incluso han subido los salarios en un 3%. ¿Por qué tiene que actuar la Fed si las cosas van bien? Justamente porque la Fed y su directorio ya empieza a detectar que justamente ese crecimiento económico, ese nivel de desempleo tan bajo y las presiones salariales empiezan ya a amenazar un repunte de la inflación. Entonces eso le abre un espacio para que el Fed empiece a subir la tasa de interés hacia niveles normales. El problema que tenemos es que hay una coincidencia de factores que complican mucho el panorama. O sea, las tasas de interés están, digamos, esperándose que suban en un contexto en donde la deuda en el mundo, en Estados Unidos en particular, pero en el mundo ha subido mucho. Entonces, una cosa es que la tasa de interés esté subiendo cuando las deudas están bajas, pero si los hogares y las empresas se han endeudado mucho y los gobiernos se han endeudado mucho, la subida de la tasa de interés golpea mucho más duro. Y eso ciertamente es algo que se va a sentir en algunos países emergentes. Por otro lado, tienes una situación de que la desaceleración de la economía global y de Estados Unidos está visiblemente materializándose y hay temores de que la desaceleración sea un poco mayor de la que se espera. Y eso ha generado mucha incertidumbre que se traduce, entre otras cosas, en la caída de la bolsa de valores y la volatilidad del precio de las acciones. Entonces tienes un mundo en donde que se está desacelerando con mucha deuda, con mucha deuda. Una subida de tasa de interés en ese contexto puede ser problemática y al mismo tiempo tienes mayor incertidumbre, mayor volatilidad. Y eso está generando una aversión al riesgo. Entonces tú, subida de tasa de interés, alta deuda, aversión al riesgo y la posibilidad de que el mundo se desacelere más, en parte por las guerras comerciales, genera un panorama bastante complejo. Y ese es el que le preocupa al general de los inversionistas. El presidente Trump dice que espera que la Fed no cometa, abro comillas, un nuevo error, cierro la cita, al subir los tipos de interés. Y ha presionado en diversos mensajes de Twitter en los últimos días, diciéndole a la Fed que no es momento de subir los tipos de interés. ¿El presidente Trump no sabe de economía o le teme a las consecuencias de una subida en sus políticas y en sus datos de crecimiento económico y es lo que no quiere para este próximo 2019? Mira, uno de los grandes cambios institucionales que el mundo ha hecho fue separar la política de la política monetaria, la política política de la política monetaria. Porque si la decisión de qué haces con la tasa de interés dependiese de factores políticos, tendríamos un desorden macroeconómico bastante complicado. Entonces hemos creado en el mundo instituciones que le dan al Banco Central una independencia frente a los procesos políticos. Yo espero que el Banco Central de los Estados Unidos, que tiene un enorme prestigio, siga manteniéndose dentro de su misión. Su misión no es ver lo que pasa en la política norteamericana, sino qué es lo que pasa con la inflación y la actividad económica y decidir el camino y la trayectoria para la tasa de interés que sea más compatible con una situación económica sin inflación. Entonces, siempre hay este problema en el mundo, que los políticos prefieren un banco central expansionista y los bancos centrales son banqueros centrales. A ellos les preocupa la inflación y la estabilidad macroeconómica. ¿Cómo lo van a notar los ciudadanos de Estados Unidos y también de América Latina? Para los países de América Latina que están endeudados fuertemente, la trayectoria de subida de tasas de interés es problemática. Primero, muchas de las deudas de países como Argentina o Ecuador están definidas con una tasa de interés variable, típicamente ligada a la tasa de interés LIBOR. De manera que si la tasa de interés de Estados Unidos sube, también van a subir la tasa de interés que los países pagan en esa deuda. Las corporaciones
incluyendo en Brasil, pero en muchos países del mundo también están muy endeudadas y muchas de esas deudas, la tasa de interés de esas deudas se mueve con la tasa de interés de Estados Unidos. De manera que el golpe para los actores de la economía muy endeudados puede ser fuerte. A menos que tengas una deuda con tasa de interés fija, 30 años, no te golpea, pero si tienes deudas a más corto plazo y con tasas de interés que se ajustan, sí te va a golpear, especialmente si estás muy endeudado. Si a eso se une la aversión al riesgo, la incertidumbre sobre el crecimiento, la cosa en los mercados de capitales para los países emergentes se podría complicar. Cuando dice muy endeudado, para bajarlo al terreno de la economía doméstica, quiere decir que si alguien tiene una hipoteca, cada mes va a tener que pagar más por, no sé si ya se utiliza la palabra, la letra de la hipoteca, pero el pago mensual de la hipoteca subirá un poquito porque como aumentarán los tipos, si la referencia es variable, entonces le aumentará la cantidad de plata. Si es que la tasa de interés de la hipoteca es variable. ¿Y los precios también van a subir un poquito? Bueno, el Fed va a tratar de evitar que suba la inflación. Entonces, la subida de la tasa de interés del Fed va a estar fijada en ese objetivo. Lo que quizás más importa para los países emergentes es el comportamiento de los mercados de capitales, porque los mercados de capitales pueden cerrar las puertas al financiamiento de los países emergentes. Ya las cerraron, por ejemplo, frente a Argentina, y eso causó muchos estragos y provocó que Argentina se acerque al Fondo Monetario para conseguir financiamiento por esa vía. La situación en otros países también puede complicarse si los mercados financieros internacionales se cierran súbitamente. Esos cierres súbitos de los mercados financieros internacionales son los más dolorosos. Si la tasa de interés sube lentamente, pero los mercados financieros internacionales se mantienen abiertos, es una historia. Si la tasa de interés sube, pero hay estragos, se cierran los mercados financieros internacionales, de pronto países se pueden encontrar con problemas de financiamiento, no solo a nivel de los gobiernos, también a nivel de las empresas. Tengo que terminar. Los mercados de capital en Estados Unidos, Wall Street, dicen los analistas que está pasando por el mes de diciembre peor desde la Gran Depresión y que pone contra las cuerdas a la Reserva Federal. Hay un analista que leía la semana pasada que me decía que cuando hay una crisis en ciernes, el primer indicador que se nota es el de los mercados financieros y luego se traslada a la economía real. ¿El 2019 es un año en el que va a haber una crisis económica? No creo que haya una crisis económica, pero me parece que entramos en un año de bastante tensión financiera. Obviamente, lo que está pasando con la Bolsa de Valores crea una tensión para el Banco Central. Porque si el Banco Central quiere subir la tasa de interés para frenar la inflación, podría generar aún más volatilidad en los mercados, en la Bolsa de Valores. Entonces, eso ciertamente crea una tensión. Sin embargo, me parece que, dadas las perspectivas, la corrección en el mercado de valores era de esperarse. El mercado de valores venía a un nivel de valoración muy alto, tenía que haber algún tipo de corrección. Con la mayor volatilidad, la corrección podría ser mayor. Lo que eso te genera es un ambiente de aversión al riesgo, y cuando los inversionistas están aversos al riesgo, los que necesitan financiamiento padecen una situación bastante complicada. El análisis del profesor de la Universidad de Columbia, ex director o ex jefe económico del Banco Mundial para América Latina, el señor Augusto de la Torre, que nos ha acompañado hoy aquí en Poder Latino. Señor de la Torre, gracias. Muchísimas gracias. Ya regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestro debate, momento en el que buscamos las opiniones encontradas de analistas liberales, conservadores, republicanos, demócratas, para comprender las noticias. Hoy lo vamos a hacer con Francisco Semiao, es analista político conservador, es experto en relaciones gubernamentales. Señor Semiao, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Y con Luis Dávila. El señor Dávila es analista político, demócrata, es miembro del Comité Nacional Demócrata, del Partido Demócrata. Señor Dávila, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad. Vamos a comenzar con las declaraciones del juez Sullivan, quien hoy le ha dicho al ex asesor de Seguridad Nacional y ex general retirado, ex general Michael Flynn, en esa corte
le ha dicho esto es un crimen muy serio, refiriéndose a haberle mentido al FBI, a haberle mentido al vicepresidente de Estados Unidos en la Casa Blanca. Estuvo muy poquito durante los primeros días de la administración de Donald Trump. Y hay una frase que me ha llamado mucho la atención que dice, podría decirse que usted vendió a su país. ¿Está diciéndole el juez a Flynn que fue un traidor? Yo creo que en pocas palabras eso es lo que le está diciendo. Ciertamente es el primer miembro de la administración Trump que es acusado ya en funciones. Me parece que lo que se ha probado en corte de las mentiras que hizo, tuvo más de 19 entrevistas creo que ha tenido con oficiales del FBI, mintió sobre sus conversaciones con el embajador ruso y mintió también sobre otras particularidades que dentro de la investigación. Pero sin embargo, veo que el producto de la cooperación que él ha hecho aparentemente ha dado frutos y contrario a lo que ocurrió hace unas semanas en donde básicamente se paralizó la investigación con Cohen en aquel entonces. Aquí parece que le dan credibilidad a las expresiones y las declaraciones que ha hecho Flynn. Así que hay que ver, ¿verdad?, cómo continúa progresando el caso. Sí, creo que hemos hablado anteriormente de que serán ciertos jueces republicanos o demócratas. En este caso hay que reconocer y saber toda la historia. Hasta la media lo reconoce. La media, sea republicanos o demócratas, no importa cómo ellos prefieren dar sus historias, todos admiten que ciertos jueces son republicanos o demócratas. En este caso estamos hablando de un juez que es demócrata. El otro punto es que el contexto en que el general estuvo reuniéndose, que fue durante una transición. Y la otra cosa también, que hasta el señor Comey, que lo investigó, que últimamente, durante la semana pasada, hubo una entrevista donde él mismo se elogió diciendo, yo tomé ventaja de entrevistar al general durante la transición y durante la confusión de la transición, y esto no lo hubiera hecho durante otra administración. Siempre, usualmente hay que tener un abogado. Ellos le dieron la impresión al general que no necesitaba un abogado estar ahí. Y no fue bajo, como dice, he was not under oath. Fue bajo juramento. Exacto, no fue bajo juramento. Entonces fue una conversación casual y después fue hasta creo que 7 o 9 meses donde es que reportaron el diálogo, que sí que no hubo una grabación oficial, que fue una cosa por memoria, y eso usualmente no es una cosa bien regular. Lo que pasa, señor Semiao, que usted hace referencia a elementos que son colaterales al crimen. Y el crimen es haberle mentido al FBI, y él lo ha reconocido, y haberle mentido al vicepresidente de Estados Unidos siendo asesor de seguridad nacional. Pero no fue una cosa seria, una reunión, y la cosa es que también que uno ve al señor Mueller y los dos que sacaron del FBI por mentir también, que esto fue un tipo de plano que estaban haciendo, tratando de confundir al general. Y eso fue que una cosa que hay muchos de estos crímenes puede ser por una confusión, uno dice una cosa que no debe ser y después dice, mentiste, pero no fue bajo juramento. Yo pienso que realmente él no había que decirle, ¿verdad?, que estaba cometiendo un error. No, él mismo admitió que él mintió y que ciertamente violó la ley al hacerlo. No estamos hablando de una persona ajena a este tipo de investigación, a este tipo de crimen. Estamos hablando de un general, un ex oficial de inteligencia del gobierno de los Estados Unidos, un ex asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca. O sea, estamos hablando de una persona altamente preparada y altamente conocedora de los límites y de lo que es la ley. O sea, pero creo que si esa reunión hubiera sido oficial, que se dijeron que no fue oficial, lo engañaron, y eso está documentado, entonces creo que el resultado hubiera sido diferente. Sí, mintió, es verdad, pero al nivel que han hecho esto, donde el general ha perdido su casa y han intimidado a sus familiares, él prácticamente admitió lo que hizo para parar la investigación a su propio hijo. Estaban amenazando a su familia. Entonces, esto es una investigación que ha sido muy fuerte.
Ya, cerramos. Mentira es mentira, violar la ley es violar la ley, independientemente sea informar o no formar la reunión. Da mucha lástima y me parece que queda claro, ¿verdad? Lo que ha sido la violación de su parte. Vamos a cambiar de asunto. En las últimas horas se ha conocido el detalle de 2 informes del Comité de Inteligencia del Senado en el que se pone de manifiesto el alcance de la injerencia rusa. Una injerencia rusa que buscaba ahondar en los problemas de la sociedad estadounidense y crear esas divisiones. Hemos visto los ejemplos en el tiempo de noticias. Usted, señor Dávila, está en el Partido Demócrata. Correcto. Han enfrentado ahora unas elecciones de medio término y ya están, podríamos decir, plenamente en pre-campaña para el 2020. Hablábamos durante las noticias con Jorge Silva y decía que no solo afroamericanos, no solo entre creyentes y no creyentes, no solo entre veteranos y refugiados, también vio y también se identificó intentos de desincentivar a los latinos. Ustedes en estas elecciones pasadas y en la preparación del 2020, ¿cómo hacen frente a la injerencia de este tipo de mensajes que contribuyen a crear ese ambiente de los electores para que se comporten de una u otra manera? Yo creo que en términos de seguridad hay que redoblar la inversión que se ha hecho en sistemas de seguridad, en mecanismos, ¿verdad?, para defender ese tipo de ataques. Yo creo que el mensaje es un poco más difícil de limitar. Vivimos en un país donde la libertad de expresión está ahí y ciertamente cuando vemos un personaje como el presidente de los Estados Unidos empujar una agenda divisoria, una campaña divisoria en la que él fortalece su candidatura. Ese es el tipo de campaña que él eligió en el 2016 y le funcionó. O sea que sabemos que eso va a venir y entiendo que estaremos mejores preparados en este momento. Creo que cualquier país que trata de interferir en las elecciones es un problema de seguridad en diferentes maneras, porque si pueden hacer eso con las elecciones, pueden hacerlo con cualquier otra cosa, especialmente nuestra red electrónica, que es muy importante. Creo que deben hacer una investigación y también tener un tipo de castigo a esos países, especialmente Rusia, lo que están haciendo. De ver exactamente qué fue la influencia que tuvo en las elecciones, creo que eso no se puede todavía decidir. Los analíticos que se han hecho, y esto lo digo como ex profesor de enseñanza de cómo formalizar estudios de investigaciones, es que se sabe qué fue la magnitud de mensajes, pero no se pudo medir exactamente las acciones que pasaron después de eso. Entonces, ahora la cosa es a veces sí fue una elección de división, pero creo que eso fue no solamente del presidente Trump, fueron de los dos lados, desafortunadamente, y creo que hay mucha acusación al señor Trump, porque él tuvo una colisión de diversidad donde estaban afroamericanos, árabes, latinos. Yo sé que unas personas dicen, bueno, ellos no son personas verdaderas, no son latinos verdaderos, pero yo conozco esa gente y son, como dice, latinos, afroamericanos, que son bien orgullosos de quién son. Entonces él incluyó. Creo que la crítica es más el señor Trump, que simplemente no se mide lo que dice. Nuevo amenaza de cierre de la administración. Este próximo viernes acaba el plazo y demócratas y republicanos están negociando, particularmente demócratas y el presidente Trump. Trump pide 5.000 millones para el muro. Los demócratas le han dicho que no, le ofrecen 1.300 para seguridad fronteriza y los republicanos tampoco le están por la labor. No quieren incrementar el coste o el gasto de la administración. Usted es experto en relaciones gubernamentales. Antes veíamos las consecuencias con algunos datos que nos daba el subcomité de apreciaciones del Senado. Más de 400.000 trabajadores se quedarán sin paga y tendrán que seguir trabajando por cuestiones de seguridad. Otros serán simplemente suspendidos y se van para su casa. Cierran 9 de los 15 departamentos, además de agencias federales. Es grave, ¿verdad? Es grave, porque, y esto es mi opinión honestamente, hay que reconocer, número uno, que es el 75% del gobierno que va a estar todavía abierto y de lo que queda, los servicios esenciales van a continuar, pero esa una persona que posiblemente
que no hace los 100,000 al año, que posiblemente gana 50,000 $100,000, dice. Bueno, 100,000, exacto. Y esa persona que gana 40, 50,000, que se queda sin trabajo por semana, esas personas son los que sufren. Entonces, cualquier cierre es un impacto a ciertas personas. Pero creo que a cierto punto posiblemente la Casa Blanca ha reconocido que con solamente apagando el 25% del gobierno, y no solamente eso, pero siempre van a ser departamentos esenciales de cualquier manera, aunque que van a tener personas, el personaje esencial todavía manejando eso, pero no creo que va a ser un cierre de tanto impacto. Entonces creo que por eso hemos escuchado noticias de este día que parece que ellos no van a continuar esa amenaza del cierre del gobierno. Estoy de acuerdo. Mi predicción es que no va a cerrar el gobierno. Probablemente llegue a un acuerdo de 2-3 semanas en el que le proveen una inyección de fondos al gobierno federal para que continúe operando y luego lo dejarán al nuevo año, en donde ya la Cámara pasaría a control demócrata. Yo creo que es un juego político. El presidente la semana pasada reunido con los líderes congresionales demócratas, senador Schumer y la representante Pelosi, congresista Pelosi, él dijo, voy a cerrarlo y es mi responsabilidad y yo asumo la responsabilidad y creo que ahora estamos viendo un poquito de backtracking, ¿no? Retrocediendo. Creo que él va a utilizar a su círculo cercano para proyectar que ahora no van a poner, no van a ir hasta esa opción nuclear, llamémosla, pero el daño sería grave. O sea, si cierra el gobierno, en tiempos normales cuando cierra el gobierno hay un shutdown, es detrimental para la economía. Si se hace en periodo navideño, es aún peor. Exacto. El periodo navideño es un momento de alegría, es un momento de unidad familiar, es un momento donde las tiendas, donde las compañías registran sus mayores ventas, en un momento donde va a cerrar el año fiscal. Muchos de ellos tienen año fiscal que cierra en diciembre de 21 y cuentan con que haya ese dinero moviéndose en la economía. En el momento en que tú cierras el gobierno, la gente no trabaja, la gente no cobra, la gente tiende a recogerse, a quedarse en su casa, no salen, no van a restaurantes, no compran, no consumen y eso tiene un efecto. Creo que en este caso el presidente quizás ha escuchado a los consejeros. O a lo mejor él mismo quiere irse de vacaciones el mismo viernes pero a Mar a Lago. No se ha visto el apoyo republicano por las elecciones recientes que han tenido. Entonces creo que hay muchos de ellos que no están tan ambiciosos de apoyar al presidente con este cierre. Entonces creo que por eso estamos viendo un retrocedaje con esta decisión. Las opiniones hoy en nuestro programa de Francisco Semiao y de Luis Dávila. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. ¿Y usted qué opina? @PoderLatinoNTN. Háganos llegar sus opiniones sobre los temas que hemos conversado. @PoderLatinoNTN. Pausa y regresamos. Ya regresamos con Poder Latino. En las redes donde hemos encontrado mensajes de las cuestiones de la actualidad que nos han llamado la atención. Un mensaje interesante con una reflexión que es muy pertinente, como esta. El error de la progresía norteamericana ha sido seguir viendo en una mal llamada trama rusa las razones que llevaron a Trump a la presidencia, ignorando olímpicamente las razones estructurales que sirvieron de fundamento a un voto mayoritario, sancionador y de rechazo. Interesante la reflexión de Federico. Sí, los demócratas no hicieron bien ese análisis de qué estaba pasando en el país, cómo estaba cambiando el ánimo y la percepción de los estadounidenses, de republicanos y de demócratas, sobre el gobierno y sobre las opciones políticas. Y eso lo ha reconocido el mismo Obama y también la campaña de Hillary Clinton. No supieron ver lo que estaba pasando. Y puede ser que ahora, con tanta trama rusa, como dice, puede que no sepan identificar y ver cómo hay que darle la vuelta a esa situación. Problema para los demócratas. Una base militar rusa en la isla venezolana de La Orquila es como instalar la embajada rusa en Estados Unidos dentro de la Torre Trump de Nueva York. La opinión de Esteban, que hace ese juego de palabras precisamente para abundar en lo que esperan muchos demócratas de esas investigaciones, y es si se demuestra esa conexión. De momento no está demostrada. En eso está trabajando el fiscal Robert Mueller. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Gracias por habernos escogido, por la generosidad de su tiempo. Volvemos mañana. Que tengan una feliz noche.